La intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía es absolutamente necesaria, algo que ha sido más que probado con la crisis financiera internacional, que en parte se debió a una escasa intervención regulatoria del Estado en el sector financiero. Dependiendo de los objetivos de un gobierno, el Estado debe intervenir en muchas formas la economía para lograr los fines que se persiguen. La intervención puede ser desde un simple control o una intervención más directa en el comportamiento del consumo, de la oferta o hasta el ahorro. Existen innumerables herramientas con las que el Estado, interviniendo, puede moldear la economía más o menos a su gusto. Dentro de las herramientas más comunes tenemos los impuestos, los subsidios, los controles de precios y el gasto público. Mediante la aplicación de una o varias de estas herramientas se puede incidir directamente en la capacidad del consumo de la gente, en la oferta empresarial y la productividad, en el nivel de ahorro de la población y colateralmente en la inflación e incluso en el valor de la moneda o tasa de cambio. Por ejemplo, cuando el Estado está interesado en impulsar o reactivar a un sector de la economía, suele crear beneficios tributarios para esas empresas que intervienen en el sector. De allí es que aparecen las zonas francas, también las exenciones de impuestos a determinadas actividades y otros beneficios. Pero quizás la herramienta más importante e indispensable es el control que el Estado debe ejercer sobre el sistema financiero. Me parece a mí que en Colombia la Junta del Banco de la República lo hace bien. Aunque algunas corrientes políticas y económicas pregonan la libertad absoluta de la economía, se requiere un control e intervención del Estado para evitar que algunos actores económicos cometan excesos y perjudiquen a los otros, o a parte de la sociedad, pues donde no hay control hay exceso y especulación. El Estado necesariamente debe crear un marco que garantice unas condiciones ideales, o al menos aceptables para todos los actores económicos, para todas las personas. De lo contrario, o de forma contraria, lo que se va a crear es un conflicto que nos puede llevar a la ruina toda la economía. Reformas tributarias por crisis económica soluciona el problema del Estado, pero no el de la economía. Hacer esas reformas como consecuencia de una crisis económica, si bien puede solucionar el problema del Estado respecto al déficit fiscal, al hueco fiscal, no soluciona en nada la economía que está en crisis, sino que por el contrario la hunde más. Toda crisis económica en este país suele tener como efecto secundario una reforma tributaria, lo cual busca llenar el hueco fiscal. El presupuesto del Estado está compuesto en su gran mayoría por tributos que están en función del consumo que se disminuye considerablemente por cuenta de una crisis económica. De allí que una de las consecuencias de la crisis económica es la disminución del ingreso del Estado. Y cuando eso sucede, el gobierno no toma medidas para solucionar el problema que originó la disminución del ingreso, sino que recurre al incremento de los impuestos, lo cual es una carga más para la economía que hace más difícil su recuperación. La razón por la que los ingresos del Estado disminuyen es la caída de la economía. Luego, cualquier medida debe conducir a recuperar esa economía, para así recuperar los ingresos por impuestos, pero es lo que nunca hace el gobierno. Sencillamente se inventa reformas tributarias. La única solución que el gobierno encuentra ante la caída de sus ingresos es subir los tributos, hacer reformas tributarias, cuando eso no ayuda a recuperar la economía, sino que la presiona más a la baja. Por lo tanto, resulta difícil entender el porqué de estas decisiones. Quizás los gobiernos solo se preocupan por sus propios problemas, olvidando, claro está, que sus propios problemas están originados en los problemas de las personas, de la sociedad, del sector productivo, de la clase trabajadora. Pero el gobierno solamente quiere cubrir su hueco fiscal, su déficit fiscal. Podemos decir entonces que la economía no se regula sola, no tiene una mano invisible que la regula. Y ahí la importancia del rol del Estado. El rol del Estado es realizar un bien común en la distribución de la riqueza.
de todos los pobladores. Y para ello, en la participación depende del tipo de economía que tenga el Estado. Si es de libre comercio, si es de planificación socialista, como en Venezuela, o es mixta, fluctúa entre libre comercio y socialista. En Colombia hay una tendencia neoliberal. Sin embargo, el Estado procura que el crecimiento de la economía sea positivo y estable, es decir, que el Producto Interno Bruto se sostenga estable, en unos márgenes. También procura el Estado el pleno empleo, buscando la eficiencia en la utilización de recursos y estabilidad político y social. Revisa la estabilidad de los precios, evitando la inflación. Lo hace muy bien la Junta del Banco de la República para lograr estabilizar la inflación. Y también un equilibrio exterior, revisar el estado de la balanza comercial y la balanza de pagos de forma adecuada, estable. Y para ello, el Estado utiliza dos instrumentos. La política fiscal, allí convergen todas las variaciones en el gasto y los impuestos, gasto público. Y también el otro instrumento es la política monetaria, que tiene que ver con las variaciones en la oferta monetaria provocada por los bancos centrales, por el Banco de la República, su junta, que controlan la inflación. Ya eso lo hemos visto, lo hemos revisado permanentemente en las clases anteriores. Por eso es importante que vamos a revisar 5 roles del Estado para el control de la economía. El primer rol es el rol fiscalizador del Estado. Ese rol fiscalizador lo hace el Estado a través de los impuestos, cobra impuestos para poder asumir ese rol fiscalizador. El segundo rol es regulador. Y es regulador mediante leyes, normas, para controlar algunas empresas y sobre todo regular los monopolios, controlar los monopolios que pueden existir en el país. También el tercer rol, que es ser proveedor de bienes y servicios, lo hace el Estado a través de las empresas públicas. Las empresas públicas que conocemos, proveedor de bienes y servicios, proveedor de luz, proveedor de agua, proveedor de recolector de basura, etcétera, a través de las empresas públicas de los diferentes municipios. Igual, a través de este rol, proveedor de bienes y servicios, el Estado garantiza educación, defensa, seguridad, etcétera. El cuarto rol que tiene el Estado es estabilizador. Es la forma como el Estado interviene para estabilizar, para regular lo que decíamos, esas externalidades negativas que se pueden presentar y esas fallas de mercado, en donde el abuso y la exageración en la economía puede llevar a una catástrofe. Y por último, el rol del Estado tiene la función de redistribuidor. Y acá le corresponde al Estado redistribuir, reacomodar la distribución de la renta entre los diferentes actores del mercado. Y lo hace a través del sistema tributario, a través del salario mínimo, el control de los precios de algunos productos de la canasta familiar de primerísima necesidad, entre otros. De esta forma el Estado entonces interviene en la economía de los diferentes países.